José Armando, un niño de 13 años, perdió la batalla contra el cáncer luego de elegir dejar las quimioterapias para poder cumplir sus sueños, vivir sus últimos días de vida al lado de su familia. Su decisión de renunciar a las quimioterapias para disfrutar sus últimos momentos con dignidad y con alegría es un recordatorio poderoso de la importancia de vivir al máximo, incluso en las circunstancias más difíciles. Para hablar sobre esta valiente decisión, esta noche estará conmigo el psicoanalista Jorge Cantero. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Vaya tema el que vamos a tratar esta noche. La verdad es que en esta semana esta noticia pues ha estado en todos los noticieros, en todos los programas, en todas las redes sociales, ciertamente provocando todo tipo de comentarios, unos a favor, otros en contra. Yo me imagino que para los padres de esta criatura debe haber sido una situación tremendamente difícil el respetar la decisión del niño que desde los 5 años fue diagnosticado con leucemia. Y llegó un momento en que el niño dijo, ya no quiero más. Es decir, tomar una decisión de ese tamaño al saber el niño, porque seguramente lo sabía, que al no tomar este tratamiento, pues iba directo a la muerte, no tendría ya posibilidad alguna. Y el decir, prefiero morir, pero vivir con calidad esta temporada, este tiempo que me quede de vida, a seguir verdaderamente crucificado, condenado a estar pasando con todos estos procesos terribles que significa la quimioterapia y encontrar una respuesta positiva y respetuosa por parte de los padres, debe haber sido una decisión profundamente difícil, ¿no? Difícil, valiente, congruente y sorprendente a una edad tan joven, ¿no? Porque 13 años hemos construido una sociedad que asume que tener 13 años te vuelve básicamente un tonto o un incapaz que no puede saber sobre la vida, sobre lo que sientes y sobre lo que quieres. Una decisión fuerte, pero al final del día íntegra y digna, creo. Claro. Porque ¿qué es la calidad de vida y qué es la dignidad? Y a mí me parece que se vale tener el derecho de decir, hasta aquí, ya me cansé. Tantos años peleando contra una enfermedad que es muy difícil de ganar, que en este caso él no iba a ganar. ¿Cuál es el costo de insistir y de continuar? ¿A quién se le está dando gusto? ¿A qué política, a qué ideología? Cuando lo que está de por medio es mi vida, mis sentimientos, mi alegría. Claro. El bien, que es difícil de definir, pero tan importante, el bien en estos últimos días para mí. Y lo que significa para mí compartir esto con otros y estar en calma, pese a, porque es una calma también muy relativa. Bueno. No me lo puedo ni imaginar. Habría que estar en sus zapatos, es una calma muy relativa, pero la resignación puede traer calma. Y eso es algo que tampoco entendemos muy bien. Pero qué difícil, de verdad, porque, vamos, yo lo veo en muchos padres de familia cuando tienen enfermos a un hijo o a una hija, que dicen, yo hago todo y más, yo vendo mi casa, yo vendo mi carro, yo vendo lo que tenga para poder pagar el tratamiento y tratar de salvarla o de salvarlo. Es decir, es sí el aferrarse, el decir, a ver, no acepto, no renuncio a su vida, no renuncio a perder a este ser amado, ¿no? Es decir, y que al final de la jornada sea el propio enfermo de esa edad, porque eso es lo sorprendente. Sí. O sea, si estuviéramos hablando de un adulto de, qué sé yo, 60 años en adelante, dices, bueno, por lo menos ya vivió
parte importante de su vida, pero de un niño que está apenas empezando, entrando a la adolescencia. Es algo que ciertamente pues debe de haber costado mucho trabajo admitirlo desde el punto de vista de padre o madre. Porque además se intuye injusto, ¿no? Entonces, eso que acabas de decir es fundamental. Cuando la edad es mucho más avanzada y presuponemos, como dices, ya vivió, bueno, podemos reconciliarnos con el hecho porque lo vemos natural, razonable. Correcto. Pero 13 años, no, lo abordamos desde un lugar en donde nos parece aberrante, desproporcionado, Por supuesto. fuera totalmente del lugar, y entonces ahí Injusto. es cuando... Injusto. Y entonces combatimos contra ello. Naturalmente los padres van a combatir contra esto, porque la idea se supone basada en el amor. Y digo se supone no porque no crea que hay amor de por medio. Muchas veces sí hay amor de por medio en este deseo de proteger y promover la vida de tu hijo. A veces también hay ego, no estoy diciendo en este caso, pero a veces también hay mucho ego. No puedo soltarte porque yo no puedo imaginarme, por un lado, no tenerte en mi vida. Por otro lado, sentirme un cobarde que se rindió y no hizo hasta lo imposible por protegerte. Entonces, se mueven muchas emociones, no solamente el amor por tu hijo, también se mueve todo lo que tú tienes proyectado ahí. Entonces, son cosas difíciles. Me ha tocado a mí acompañar a padres en procesos semejantes a este por diferentes circunstancias, y reconciliarse con la pérdida es muy complicado. Amén, por ejemplo, de temas religiosos, que también los hay. Sí, desde y eso luego dificulta también mucho la situación. Somos un país poderosamente religioso, un mundo poderosamente religioso. Entonces, también eso lo vuelve difícil, ¿sabes? Porque hay una serie de prohibiciones acerca de rendirte y de permitir que otros se rindan. Al final del día todos deberíamos poder tener derecho, ¿no crees? Hombre. De decir hasta dónde llego frente a numerosas enfermedades. Hay tan pocos países que tienen legislada la eutanasia. Hay tan poquitos países en el mundo. Así es. Y es curioso. Es un debate que deberíamos estar teniendo. Pero es que tampoco los occidentales somos muy buenos para hablar de la muerte. Suponemos que sí, pero no lo somos. Así como hablamos del derecho a la vida, también deberíamos de hablar con toda naturalidad del derecho a la muerte. Y cuando un ser humano, cuando está pasando por un proceso de esta naturaleza, que tiene una enfermedad terminal, cuando toma la decisión, que pueda ejercerla. ¿Por qué? Porque qué necesidad de estar haciendo sufrir a un paciente cuando se sabe que ya no hay remedio, que solo se va a estar alargando una agonía, ¿no? Así es. Y estamos enamorados, creo yo, del concepto de lucha y de pelea y de guerra. A ver, yo mismo lo estoy, a mí es un concepto que me encanta, yo todo lo transformo en guerras y peleas, pero lo cierto es que hablar de, por ejemplo, pelear contra el cáncer, es muy complicado, muy cansado, muy doloroso, económicamente muy caro, muy taxante, ¿no? Entonces, hay muchas aristas en este tema, pero como estamos enamorados de este concepto de luchar y lo asociamos también tanto a la dignidad, entonces, no, si tú amas la vida, a pesar del dolor y del cansancio y de que ya te hartaste, tienes que seguir. Y eso me refería hace rato cuando te decía a qué ideologías y políticas estamos sirviendo. Desde luego. ¿No? Qué tan conscientes somos de verdaderamente qué es lo que quiero. ¿Cuánta gente verdaderamente se detiene a hacer planes en su vida, a decir, yo no pasaría por estos escenarios, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi propia vida lo he pensado, y es difícil anticiparse con tanto tiempo, y nadie se quiere morir, ni menos de una enfermedad fea y grave. Desde luego, yo lo he pensado, qué cosas estaría dispuesto a luchar y a soportar en mi vida, y cuáles no. Entonces a eso me refiero con que son conversaciones que deberíamos de tener. Y claro que deberíamos poderlo abrir a que fuese algo legal, donde hubiera esta opción. Pero da miedo, ¿no? Parece como que da mucho miedo. Y no me sorprende. Es decir, cuando me encuentro yo con gente que me dice en consulta o en pláticas, es que yo no le tengo miedo a la muerte. Yo siempre pienso,
compadre, porque no has estado ahí, Claro. compadre, porque no te han dado un diagnóstico terminal, porque no te has enfrentado porque es el temor prototípico del ser humano, no solamente a morir, sino a perder toda identidad, dejar de existir, dejar a los tuyos. Sí, porque es además muy no fuerte. sabemos qué hay después de la muerte. Por supuesto que no, todo es especulación y buenos deseos, Desde luego. pero A por ver, desde el supuesto que punto de vista religioso puedes encontrar una serie de explicaciones. claro, y consuelos. Exacto. Pero aquí la cuestión es que nadie ha regresado y nos ha contado, ¿no? Entonces hay una incertidumbre fundamental que necesariamente te va a confrontar con ese gran temor. Entonces, no es fácil decir no le tengo miedo a la muerte. Y sin embargo, son conversaciones que deberíamos estar teniendo, me parece. Yo creo que quien lo quiera admitir y quien no, porque efectivamente tienes de dos sopas. Yo sí le tengo miedo a lo desconocido, te lo digo francamente. Yo también. ¿No? O sea, porque no sabemos qué es lo que va a pasar después y porque te pones a pensar y mis seres queridos y mis hijos y mis nietos y mi marido y mis amigos y mi entorno, ¿qué va a pasar con toda esta situación en relación a mi persona? Y sin embargo, ¿sabes? El concepto fundamental que debería estar sobre la mesa es el que ya mencionabas, calidad de vida. Porque nos cuesta trabajo también definir qué significa calidad de vida. Claro. ¿Cuál es el rango admisible de sufrimiento? Porque puestos a soportar, el ser humano puede soportar todo antes de morir. Vamos, Sí. si han habido seres humanos que han podido soportar campos de concentración y sobrevivirlos, enfermedades gravísimas y sobrevivirlas. Desde Esto luego. no es una cuestión de cuánto se puede soportar, es una cuestión de dignidad. Entonces, definir y tener también conciencia acerca de por qué la calidad de vida es importante y qué significa. ¿Se podrá definir de manera objetiva? En bolitas y palitos. Sí, se podrá definir qué significa calidad de vida, porque te voy a decir algo, si es subjetivo el concepto, probablemente para ti y para mí pudieran ser Puede ser diferentes, distintos, claro. pero lo que no es subjetivo es la vivencia. La experiencia personal de calidad de vida no es subjetiva y por eso es que cada quien debería tener la última palabra acerca de cuánto y cómo quieres vivir. Por eso es que creo que deberíamos ser muy respetuosos, porque opiniones podemos tener, pero la experiencia personal no es subjetiva. Pues mira, yo lo único que puedo hacer en este momento después de esta noticia dura, tremenda para los padres es mandarles un abrazo desde el fondo del corazón, porque perder un hijo no debe de ser ni con mucho una situación fácil para poderla digerir, para poderla incluso tratar de superar. Hay pérdidas en la vida que lo marcan a uno por el resto de la vida y eso es una gran verdad. Yo lo he vivido con pérdidas de mi padre, de mi abuela. Hay gente insustituible en tu vida, pues, ¿no? Entonces, un abrazo desde el fondo del corazón a los padres de esta criatura y no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.